Ahora está grabando de nuevo. Bien, entonces, continuando con la forma de trabajo de la función digestiva, vamos a hablar sobre actividad secretora. Aquí hay un dibujo de las células del estómago, de la pared del estómago, donde hay células que están en reposo y células que están en actividad. Y la característica de estas células en actividad es que son fuertes productoras de ácido clorhídrico. Aquí. Y de cloruro de potasio también. Bueno, entonces, las funciones secretoras del tubo digestivo tienen varias características. Hay funciones secretoras que son reguladas localmente. Estas funciones secretoras reguladas localmente no producen una acción enzimática secretora, sino que producen secreción de mucus. Todo el proceso digestivo debe realizarse en una superficie, en un ambiente húmedo, de manera tal que no se dañe la delicada superficie de las células mucosas. Y entonces, entre las células mucosas existen células que producen mucus en forma permanente, de manera tal que el aparato digestivo siempre tiene secreción mucosa, digamos, siempre en condiciones normales tiene secreción mucosa y permite que el desarrollo se realice apropiadamente. La secreción mucosa tiene la característica de ser lubricante. Cuando ustedes toman una superficie que tiene secreción mucosa, se dan cuenta de que facilita el desplazamiento de una superficie sobre la otra. Aquí, si lo hacen con los dedos secos, no tienen nada, pero si tienen secreción mucosa, es distinto. Y además, estas células mucosas existen lo que se llaman las invaginaciones en la submucosa, esto fundamentalmente intestino delgado, donde están las criptas de Lieberkühn en la estructura de la submucosa, y allí puede haber en realidad hay discusión respecto a si es secreción o no es secreción, pero hay salida de líquido, y esta salida de líquido puede ser salida de líquido fundamentalmente para mantener una regulación osmótica, para mantener el equilibrio osmótico entre el lumen del intestino y la parte de la pared intestinal, del líquido intersticial de la pared, tienen que ser de la misma regulación osmótica. Puede haber movimientos de agua hacia el interior o hacia el exterior. Eso, digamos, ocurre normalmente, pero su objetivo es mantener la regulación osmótica. Por lo tanto, ese también es un fenómeno regulado localmente. En la mucosa intestinal, además, hay enzimas de acción superficial que vamos a comentarlas más adelante. Pero la función de las glándulas secretoras, que son glándulas de dos tipos: aquellos que están en la pared del tubo digestivo, como las glándulas tubulares del estómago. El ejemplo más típico es las glándulas tubulares del estómago, y aquellos que se conocen como glándulas complejas, cuya estructura o cuerpo de la glándula está fuera de la pared del tubo digestivo y se comunican con él a través de conductos. Y dentro de eso son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. Aquí está, estas son las glándulas aquí
reguladas acá, células parietales, alveolares, células mucosas, etcétera. Y aquí tenemos glándulas tubulares del estómago, esta es una, las glándulas salivales, hay 3 pares de glándulas salivales, acuérdense, parótida, que es la más grande, submandibular y sublingual. El páncreas, que está aquí, ocupando la cabeza del páncreas toda el asa duodenal, la C duodenal está ahí, limita el páncreas ahí, y el páncreas se extiende hacia atrás en lo que se llama la cola del páncreas, y el hígado, que está por aquí y que desemboca en el tubo digestivo a través del colédoco. Aquí está la vesícula y por ahí viene el hígado. ¿Ya? Bien, entonces están las funciones secretorias reguladas localmente, principalmente mucus, y aquellas glándulas que son reguladas en forma nerviosa o endocrina. Ustedes saben que cuando está la conjunción O, puede significar I o puede significar O. Entonces, regulación nerviosa y endocrina tienen algunas de estas glándulas, y regulación nerviosa o endocrina tienen otras células de estas glándulas. Vamos a ver la regulación de estas glándulas. Los mecanismos básicos de regulación son, uno, los estímulos locales. Los estímulos, la mayor parte de las veces, son estímulos locales, y dentro de estos estímulos locales hay de 2 tipos, los llamados mecánicos. Mecánicos porque se generan, por ejemplo, por contacto. En la boca, el contacto del alimento con la boca genera un estímulo mecánico directo. Enseguida, en las partes del tubo digestivo que tienen una dirección tubular, por ejemplo, intestino delgado, una estructura tubular, la distensión de un segmento del tubo genera un estímulo mecánico también. Pero al mismo tiempo, como se trata de sustancias químicas que forman parte de los alimentos y que uno lo coloca en contacto con la superficie del tubo digestivo, estas sustancias químicas generan estímulos químicos directamente, no mecánicos, químicos directamente. Prueben, por ejemplo, chupar un limón. El chupar un limón prácticamente no tiene estímulo mecánico, el volumen es muy poco, pero el estímulo químico generado por el jugo del limón ácido les va a provocar un estímulo local para la actividad secretora. Y el segundo mecanismo, esta es la regulación local, la segunda mecanismo de regulación es por el sistema nervioso intrínseco. Y aquí el sistema nervioso intrínseco, vamos a considerar que este sistema nervioso intrínseco participa a partir del duodeno para la actividad secretora. ¿Se acuerdan que dijimos que el plexo de Auerbach estaba desde el duodeno hacia adelante? Pues bien, esta es la participación del sistema nervioso intrínseco. Sin embargo, desde la boca hasta el duodeno, nosotros tenemos participación del parasimpático, el sistema nervioso autónomo parasimpático y para el simpático, de manera tal que la regulación con el sistema nervioso autónomo, sea simpático parasimpático o sea simpático parasimpático y sistema nervioso entérico, el plexo de Meissner, ya va a generar un aumento de la actividad secretora, principalmente la estimulación del simpático. El efecto, del parasimpático. El efecto del simpático
tiene un efecto dual, pero este es muy importante, que es el efecto indirecto. Acuérdense que dijimos que la inervación simpática que llegaba al tubo digestivo llegaba directamente a los vasos sanguíneos. Y al actuar sobre los vasos sanguíneos produce vasoconstricción, y al provocar vasoconstricción inhibe la actividad motora y la actividad secretora de un segmento específico, la actividad simpática. Por ejemplo, en el estómago, que no tiene plexo mientérico, la actividad del simpático, directamente del simpático, va a provocar una inhibición de la secreción gástrica, aun cuando hay varios otros estímulos que aumentan la secreción gástrica, pero el simpático va a provocar una inhibición de esa actividad simpática. Y además están la acción regulatoria de hormonas, que en el tubo digestivo es muy importante. Y esa acción regulatoria por hormonas está en estómago, está presente en estómago, en intestino, en páncreas y en hígado. Yo les pedí que les echaran una revisión a la acción regulatoria por hormonas en los textos. No sé si lo hicieron, pero sería conveniente que lo repitieran eso, ¿ya? Y entonces, regulado por hormona, estómago, la secreción de estómago, de intestino, principalmente duodeno, la secreción pancreática y la secreción de hígado son regulados por hormonas del tubo digestivo. Aquí la secreción de hígado, fundamentalmente la secreción de bilis, no de todas las actividades hepáticas. Y los estímulos locales que pueden actuar o desencadenar la secreción de hormonas, que son estímulos, igual que acá, estímulos mecánicos y químicos. Ahora vamos a ver secreción salival solamente, y secreción gástrica la vamos a dejar para más adelante. Aquí hay un esquema del sistema de control de secreción vesical, fundamentalmente en este caso, control nervioso, simpático y parasimpático. A ver, ¿cómo está este esquema de Netter? Aquí está la glándula salival. Aquí están los acinos glandulares. Aquí hay una glándula submandibular y aquí hay una glándula sublingual. Aquí está un esquema de un acino glandular que tiene células mucosas y células serosas. Esta que es una glándula mixta. Y además están los conductos de la glándula, los conductillos que salen desde cada agrupación o acino celular. Bueno, aquí está el sistema nervioso central, la médula, y cómo se generan los estímulos. El estímulo puede ser muy variado para llegar aquí y salir por el vía del nervio de la rama timpánica. No, perdón, esta es la cuerda timpánica que llega por aquí, que llega para allá y que sale hacia acá. Está el noveno par, glosofaringio, y el vago, que aquí no entra, pero aquí está el vago. ¿Ya? Aquí está el glosofaringio. Bueno, ¿en qué consiste? Primero tenemos que hablar de esta parte, porque el estímulo nervioso que se origina en esta zona, aquí está la zona de hipotálamo, ¿ya? Aquí está la hipófisis, aquí está el tálamo, aquí está el hipotálamo, ¿sí? En la pared del piso del tercer ventrículo cerebral, que es este que está ahí, y el hipotálamo, y aquí, en esta zona, en la pared del piso del tercer ventrículo, está el hipotálamo. Y ahí llegan señales de tipo visual, ópticos,
Cuando ustedes ven una comida, en general los avisos de televisión abusan de este estímulo que pueden tener, porque este estímulo les va a estimular esta parte y va a desencadenar un estímulo para la secreción salival y que a ustedes les estimule el apetito. El otro estímulo importante que uno percibe cuando está en casa es el estímulo olfatorio. La percepción de olor a comida y olor a comida que uno le agrada, por ejemplo, o que le desagrada, no importa. Si le agrada, va a provocar estímulo de esta zona para desencadenar en un aumento de la actividad salival aquí. Y está además la percepción de, como lo vamos a describir para secreción gástrica, de estímulos imaginativos. Cuando ustedes se están imaginando una comida apetitosa, ustedes van a tener este estímulo imaginativo. Y pueden desencadenar un aumento de la secreción salival por esa razón. Pero los estímulos que tienen mayor intensidad para desencadenar la secreción salival son los estímulos que se generan localmente, estímulos de tipo mecánico y estímulos de tipo químico. Y aquí este esquema que está acá, que parece, no sé, parece un animalito, como si tuviera ahí la cola, aquí las patas, la cabeza. En realidad es un dibujo de la lengua. Y entonces los estímulos químicos o los estímulos mecánicos que provoca el alimento que llega a la boca, por favor, la próxima vez, un rato más, cuando almuercen, piensen en qué es lo que está ocurriendo con el alimento que ustedes echan a la boca. Va a generar esta respuesta aquí y un estímulo de tipo nervioso que va a generar acá el centro salival, los núcleos salivales, el centro salival que está aquí en la zona del núcleo del tracto solitario, aquí, y que va a salir por las fibras, la cuerda timpánica y el glosofaringio, van a llegar a las células acinares de las glándulas salivales, estimulando la secreción. Ahora, esta secreción de las glándulas salivales es una secreción o mucosa o serosa. ¿Ya? Aquí hay dos esquemas. ¿Ya? Las células mucosas producen una secreción mucosa, llamémosla acuosa, de la célula. En cambio, dependiendo del tipo de estímulo que reciban, sobre todo estímulos de tipo mecánico, que son interpretados como que hay contenido en la boca que necesita ser bien humidificado y necesita ser lubricado. Ustedes tienen estímulo de las células serosas que da la secreción serosa, es menos fluida y es más ligante que la secreción mucosa y por lo tanto genera con mayor cantidad de una secreción lubricante. Esa sale por los conductos salivales aquí, ¿ya? Y aquí están los vasos sanguíneos. Ahora, todo esto es estimulación parasimpática. Pero si ustedes tienen estimulación simpática, van a tener estimulación simpática aquí a nivel de los ganglios, van a tener vasoconstricción de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos que rodean a estos acinos glandulares para estimular la secreción
y si se produce disminución de la irrigación, van a tener disminución de la secreción. Y entonces cuando ustedes tienen una intensa estimulación simpática, lo que a ustedes les llama la atención es que la boca se les pone seca, primera cosa, disminuye la secreción normal de fluido salival que es necesario para mantener la humedad de la mucosa bucal y puede ser insuficiente si ustedes quieren comer. ¿Por qué? Porque el estímulo inhibidor de la secreción, de la activación simpática, les provoca inhibición. Por lo tanto, tienen que tener estimulación, un predominio de estimulación parasimpático para que haya mayor secreción. ¿Sí? ¿Les queda claro eso? Ahora, ¿sí? Ya, la secreción salival, la composición de la secreción salival es agua, que es similar al líquido extracelular, mucina, si es que la secreción es seromucosa, ¿ya? Y además en la secreción salival hay alfa-amilasa, una enzima de hidratos de carbono, una amilasa. Esta es la secreción primaria que se produce en los acinos, pero esa secreción primaria experimenta cambios que son cambios de los que ocurren en los conductos, son conductales, no conductuales, conductales, que se producen en los conductos, ¿ya? ¿Y qué ocurre en los conductos normalmente en la secreción salival? Se reabsorbe activamente sodio, se activa la secreción de potasio, entonces se produce, si ustedes quieren, un cambio de sodio por potasio, hay reabsorción pasiva de cloruro y todo esto, y esta una secreción de bicarbonato. Entonces, hace que la secreción final que sale aquí al final del conducto tenga menos volumen que el inicial, porque se le reabsorbe sodio y obviamente se le reabsorbe agua, se le reabsorbe cloruro, se secreta activamente bicarbonato, por lo tanto cambia el pH de la secreción salival y este pH se asocia a bicarbonato de potasio y no bicarbonato de sodio. ¿Ya? Ahora, ¿qué característica tiene? Aquí la secreción primaria tiene una composición química similar a la del LEC, pero la secreción salival tiene, con respecto al plasma, que es el LEC, tiene, fíjense, 1/10 de la concentración de sodio. ¿Dónde quedó el sodio? Que salió aquí en las acinos glandulares. Todo este cambio, este importante cambio en la composición de la saliva, queda, se reabsorbe en los conductos, ¿ya? Asociado al sodio hay reabsorción de cloruro, pero dijimos que había una secreción activa de potasio y de bicarbonato. Y respecto del LEC, de esto, o respecto del plasma, tenemos 3 veces más bicarbonato que en el plasma y 7 veces más potasio que en el plasma. ¿Ya? Obviamente ahí el pH de la saliva cambia. Ya, esto lo vamos a dejar para la próxima sesión. ¿Está claro? Claro como el agua oscura. ¿Sí?